Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lady Joana Díaz González y hoy les voy a explicar el tema de distribución. Normal. Bueno, antes de empezar a hacer los ejemplos del tema de distribución normal, les voy a hablar de dos elementos importantes. Como lo vemos acá, el de la campana de Gauss. Acá en esta parte que miramos hombre A, que es la parte más alta, ubicamos la media, que va en la mitad. La desviación típica a la derecha que suma y la desviación típica a la izquierda que resta. La media la vamos a representar por la letra del alfabeto griego nu y la desviación típica la vamos a representar con la letra del alfabeto griego rho. Otro elemento importante es la tabla de distribución normal tipificada de 0 y 1. Los valores de la tabla normal representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z. En esta columna va la numeración de los decimales con un decimal que sería 0,0, 0,01, 0,02 y así sucesivamente. En la parte de arriba ya va con dos decimales, que sería 0,00, 0,001, 0,002 y así sucesivamente. Para buscar los valores de esta tabla se debe hacer una ecuación matemática, que más adelante les explicaré cuál es. Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda en la tabla. Entonces, supongamos que nuestra ecuación nos dio 0,16. Vamos a buscar en la tabla qué valor está en el 0,16. Entonces acá tenemos 0,1 y seguiría 0,10, 0,11, 0,12, 13, 14, 15 y 16. Tendríamos 0,5636, que sería el valor que colocaríamos acá. Busquemos otro valor. 2,10. Entonces, tendremos 2,0 y acá seguiría 2,1 y acá sería el 2,10. Tendríamos el valor de 0,9821, que es el que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de distribución normal. Primero, una compañía paga a sus empleados un salario promedio mensual de $300, con una desviación estándar de $20. Suponga que los salarios se distribuyen normalmente. Entonces, haciendo nuestra campanita de Gauss, ubicamos la media, que es 300 en la parte de la mitad, y la desviación típica, que sería de 20, que va sumando a la derecha y va restando a la izquierda. Entonces 300, 280, 260, 240 y así sucesivamente. La media sería 300 y la desviación estándar 20. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $335 mensualmente? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el enunciado: trabajador gane menor de $335 mensualmente. Entonces, la ecuación Z igual X menos mu sobre rho. Entonces, tenemos media 300 de desviación estándar 20. Entonces, X, que es el valor que vamos a buscar, sería X menor de 335. Reemplazando tendríamos Z igual 335 menos 300 sobre 20. Eso nos daría 35 sobre 20, que nos da un valor de 1,75 y ahí vamos a buscar el valor que representa en la tabla. Entonces, 1,75. Tendremos acá 1,7. Este sería 1,70
y este sería 71, 72, 73, 74 y acá estaría el 75 que tendremos. Tenemos 0,9599, que es el valor que vamos a colocar acá. Entonces ponemos 0,9599 y lo multiplicamos por 100. Nos da 95,99%, lo que quiere decir la probabilidad de que un trabajador gane menos de $335 mensualmente es del 95,99%, como lo vemos acá representado en la campana de Gauss. O sea, el porcentaje es bastante alto de que la probabilidad de que un trabajador gane menos de $335. El siguiente ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane más de $335 mensualmente? Entonces, tenemos el trabajador gane mayor de $335. Anteriormente era menor, este es de mayor. Entonces, reemplazando, tenemos X mayor a 335. Entonces, tendríamos Z igual 335 menos 300 sobre 20. Tendríamos Z igual 35 sobre 20 nos da un valor de Z igual 1,75, que se busca en la tabla y que es el mismo valor que habíamos buscado anteriormente, que nos da 0,9599. En este caso, ponemos un 1 y le restamos el valor que buscamos en la tabla para que el resultado nos dé en la parte positiva de nuestra campana de Gauss y nos muestre el porcentaje restante. Entonces, que se nos daría 0,0401, sería 0,0401, ahí si lo multiplicamos por 100, 4,01%. Entonces, lo que quiere decir que la probabilidad de que un trabajador gane más de $335 mensualmente es del 4,01%, como lo vemos representado en nuestra campana de Gauss, que es un porcentaje pequeño. El siguiente punto lo va a explicar mi compañera Lady Lorena Sotelo. Cordial saludo, mi nombre es Lady Lorena Sotelo y voy a explicar el punto 2. Entonces el enunciado nos habla. El tiempo promedio de que los empleados de una empresa se demoren en llegar a la empresa es de 45 minutos con una desviación estándar de 20 minutos. Entonces lo primero que hacemos es la campana de Gauss y ubicamos la media que es 45 minutos. Entonces sacamos los datos que sería media, que es mu igual a 45, desviación estándar que es igual a GRO, que sería de 20. Entonces nos habla, ¿qué porcentaje de los empleados llegan a menos de los 55 minutos? Entonces empezamos a aplicar nuestra ecuación matemática, hacemos nuestra campana de Gauss y empezamos que diría, porcentaje de empleados que lleguen a menos de 55 minutos. Entonces acá tenemos los datos que es la media de 45 y la desviación estándar de 20. Entonces aplicamos nuestra fórmula matemática, nos daría X menores de 55 minutos, que es lo que nos están preguntando. Entonces X igual a 55 y aplicamos nuestra ecuación matemática que sería Z igual a X menos mu sobre la desviación estándar. Entonces acá nos están preguntando los que lleguen menores de 55, entonces colocamos 55 menos la media que sería 45 y lo dividimos en la desviación estándar que sería 20.
el resultado nos daría Z igual a 55 menos 45 sería 10, lo dividimos en la desviación estándar que sería 20. El resultado nos da que Z es igual a 0,5. Ese resultado lo ubicamos en la tabla de distribución normal, que nos daría 0,5, nos daría 0,6915. Este resultado lo multiplicamos por 100 y el resultado nos daría 69,15. Entonces, el 69,15% de los empleados llegan a menos de los 55 minutos, como lo podemos observar en nuestra campana de Gauss. Es un porcentaje alto. Ahora nos están preguntando, ¿qué porcentaje de los empleados llegan a más de los 50 minutos? Entonces hacemos nuestra campana de Gauss y sacamos los datos, que es lo mismo, media, que es 45, la desviación estándar, que es de 20, y acá vamos a ubicar los que lleguen menores de 55 minutos. Que lleguen mayores de 55 minutos. Entonces, X es igual a 55, que es lo que nos están preguntando. Aplicamos nuestra ecuación matemática, que sería X menos mu sobre GRO. Entonces, 55 menos la media, que sería 45, lo dividimos en la desviación estándar, que sería 20. El resultado nos daría Z igual a 10 dividido en 20, que es la desviación estándar, y eso nos da un resultado de 0,5. Entonces, nos da el mismo valor que ubicamos anteriormente en la tabla. Aquí vamos a restar 1 para pasarlo a positivo. El resultado nos daría 0,3085 y ese resultado lo multiplicamos por 100, lo cual nos daría 30,85%. Entonces, el 30,85% de los empleados llegan a más de los 55 minutos. Como lo podemos observar en esta campana de Gauss. La probabilidad de que los empleados lleguen a más de 55 minutos. Ahora nos están preguntando, ¿qué porcentaje de los empleados llegan entre 30 y 45 minutos? Acá nos están preguntando entre. Entonces, para resolver este ejercicio, entonces sacamos los datos. Porcentaje de empleados que lleguen entre 30 y 45 minutos. Entonces sacamos los datos, que sería la media igual a 45. La desviación estándar sería igual a 20. Entonces, primero vamos a hallar los que lleguen de 30 minutos. Entonces, decimos que X es igual a 30, que es lo que vamos a hallar. Aplicamos nuestra ecuación matemática, que sería X menos mu sobre GRO. Entonces, X, lo que nos están preguntando, sería 30 menos la media, que sería 45, dividido en la desviación estándar, que sería 20. Entonces, esto nos daría que Z es igual a menos 15 sobre la desviación estándar, que es 20. Entonces, el resultado nos da 0,75. Este valor lo buscamos en la tabla de distribución. Entonces miramos que es 0,70, entonces 0,71, 0,72, 0,73, 0,74 y 0,75, lo cual nos daría 0,7734. Entonces, ahora vamos a hallar los que lleguen de 45 minutos. Entonces, aplicamos la misma ecuación matemática. X menos mu sobre GRO. Nos está preguntando los de 45, entonces 45 menos 45 sobre la desviación estándar, que es 20. Eso nos daría Z igual a 1 dividido en la desviación estándar, que es 20. Entonces, esto nos da 0,05. Este valor lo ubicamos en nuestra tabla de distribución, lo cual nos daría que Z es igual a 0,5149.
Entonces, para buscar entre, que es lo que nos están preguntando, entonces ahora se restan los dos valores, el mayor menos el menor. Entonces restamos 0,7734, que fue el resultado que nos dio lo que llegan de 35. Lo restamos sobre el resultado que nos acabó, que es 0,5199. El resultado nos daría z es igual a 0,2535, eso lo multiplicamos por 100, y el resultado nos daría que z es igual a 25,35, lo que quiere decir que el 25,35% de los empleados llegan entre 30 y 45 minutos, como lo podemos observar en nuestra campana de Gauss. Que ese es el porcentaje de empleados que llega entre 30 y 45 minutos. Bueno, ahora nuestra compañera Diana les va a explicar el punto 3. Cordial saludo, soy Diana Caterine Madrigal Vaquero y a continuación voy a seguir con el punto 3. El punto 3 nos plantea lo siguiente: los pesos de los empleados de una empresa se distribuyen normalmente con una media de 70 kilogramos y varianza de 25 kilogramos al cuadrado. Para sacar la desviación típica se le saca la raíz cuadrada a la varianza de una población de 2.000 empleados. Calcular cuántos empleados pesan entre 60 y 75 kilogramos. Bueno, entonces primero sacamos la raíz cuadrada de 25, que nos da 5. Ponemos la ecuación que es z igual a x menos mu, que es la media, 70, dividido en GRO, que es la desviación estándar o típica, que es 5. Bueno, posterior a ello, empezamos a graficar la campana de Gauss, que es es sumar la desviación típica o estándar hacia la derecha y restar esa desviación típica o estándar hacia la izquierda. Después, cuando ya hayamos graficado, vamos a sombrear con un color la pregunta que nos plantean. Entonces, ¿cuántos empleados pesan entre 60 y 75 kilogramos? Entonces, empezamos a sombrear desde 60, desde 60 hasta 75 kilogramos en este caso. Bueno, ahora nos piden hallar la probabilidad de empleados que pesen entre 60 y 75 kilogramos. Entonces, sacamos los datos, x que es 60, y reemplazamos la ecuación. Entonces, x es igual a 60 menos 75 sobre 5. Z es igual a, bueno, esa resta de 60 menos 75 nos da menos 10. Dividido en 5 y nos da un resultado de menos 2. Ese menos 2 lo buscamos en la tabla de distribución normal que aparece ahí sombreado en un cuadro rojo. Entonces, si vemos 2,02 nos va a dar un porcentaje que es de 0,9777. Y ahora a eso vamos a restarle 1 a lo que nos dio en la tabla. Entonces, 1 menos 0,9772 nos va a dar un resultado de 0,0228. Ahora para calcular el peso 75. Bueno, entonces x es igual a 75, reemplazamos de nuevo la fórmula, pero esta vez en vez de poner 60 ponemos 75, z es igual a 75 menos 70 dividido en 5, z es igual a, bueno, la resta de 75 menos 70 es 5, dividido en 5, pues nos da 1. Este valor 1 se busca en la tabla de distribución que aparece, que se aprecia en la diapositiva, y nos da un porcentaje de 0,8413. Bueno, ya de haber hecho este procedimiento, ahora se van a restar los dos valores, el mayor menos el menor. Entonces, el mayor es 0,8413 menos 0,0228. Bueno, bajamos
Esto nos da 0,8185 por 100, lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 81,85. En este ejercicio nos piden también hallar nos dan una población. Entonces, para saber la cantidad de población, bueno, a qué equivale esta población, pues lo que hacemos es coger 0,8185 por 2000, que era la población de 2000 empleados, y esto nos da un resultado de 1.637 empleados. Entonces, como conclusión, los empleados que tendrán un peso comprendido entre 60 y 75 kilogramos es de 81,85%, que equivale a la población de 1.637 empleados. Y aquí podemos evidenciar la campana de Gauss realizada en GeoGebra. Ahora nos piden hallar la probabilidad de empleados que pesen mayor de 80 kilogramos. Entonces hacemos lo mismo, sacamos los datos, graficamos la campana de Gauss. En este caso, pues sombreamos desde el 80 hasta donde nos dé la campana. Bueno, entonces proseguimos a hallar la probabilidad de empleados que pesen mayor de 80 kilogramos. Entonces sería X, bueno, 80, Z es igual a 80 menos 70 dividido en 5. Eso nos da Z igual a 10 dividido en 5 y nos da un valor de 2. Este valor se busca en la tabla. Entonces evidenciamos que está en el recuadro rojo y que es 0,9772. A ese 0,9772 le vamos a restar 1 a lo que nos dio en la tabla. Entonces nos da un resultado de 0,0228. Entonces ese 0,0228 lo multiplicamos y nos da 2,85%. Entonces, para hallar entonces la población, sacamos el dato de 0,0228 por 2000, eso nos da un resultado de 45,6, lo aproximamos a 46 empleados. Entonces, concluimos que los empleados que tendrán un peso de mayor a 80 kilogramos es de 2,85%, que equivale a la población de 46 empleados. Y pues aquí evidenciamos también la gráfica de la campana de Gauss en GeoGebra. Y por último, nos piden hallar la probabilidad de cuántos empleados pesan menor de 64 kilogramos. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el primer planteamiento y con el segundo planteamiento y posterior, bueno, a esto hacemos, graficamos, cogemos entonces desde 64 hasta donde nos dé en la gráfica. Entonces, hallamos la probabilidad de empleados que pesen menor de 64 kilogramos. Entonces, X 64, entonces reemplazamos la ecuación, Z es igual a 64 menos 70 dividido en 5. Esto nos da menos 6 dividido en 5, nos da un resultado de menos 1,2 y este valor se busca en la tabla de distribución. Entonces, como vemos en el recuadro rojo sombreado, nos da un valor de 0,8849. Bueno, a ese 0,8849 le vamos a restar 1 a lo que nos dio la tabla de distribución. Entonces, 1 menos 0,8849 nos da 0,1151. Entonces, a ese 0,1151 lo vamos a multiplicar por 100 y nos da un resultado de 11,51%. Entonces, para ya la población, entonces cogemos 0,1151 por 2000, nos da un resultado de 232, 230,2 empleados. Entonces, como conclusión, los empleados que tendrán un peso menor a 64 kilogramos es de 11,55%, que equivale a la población de 230,2 empleados. Y pues evidenciamos también la gráfica de la campana de Gauss en GeoGebra. Muchas gracias.